Muy buenas tardes, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras tradicionales microcápsulas de Cultura Jurídica Televisión. El día de hoy con nuestra cápsula número 80 ya, 80 cápsulas semanales de Cultura Jurídica, con el afán de incrementar la cultura jurídica de la sociedad, de los estudiantes de Derecho, y de la sociedad en general. El día de hoy vamos a comentar tres temas de capital importancia jurídica, pero también con implicaciones sociales y políticas y económicas. Recordándoles, no sin antes, de que estamos disponibles nuestras cápsulas, contenido jurídico, en nuestra página de Facebook, que es Cultura Jurídica Televisión, y también en nuestro canal de YouTube, Cultura Jurídica Televisión, a donde les pido a todos mis seguidores que le den like a las publicaciones y se suscriban. La suscripción no tiene ningún costo, para que ustedes reciban las notificaciones pertinentes. Y bueno, el día de hoy la primera noticia, y me parece muy importante, muy relevante, sobre todo porque pues tiene contenido jurídico en relación con la demanda sin precedentes. Esto quiere decir que no ha habido otra demanda igual anteriormente del gobierno mexicano, del Estado mexicano, contra las empresas de armería de los Estados Unidos. Como ustedes saben, quizá se lo han preguntado, ¿cómo es posible que los grupos del crimen organizado, del narcotráfico y otros estén mejor armados, tengan mayor poder de fuego que la policía? Quizá no del ejército, pero sí de la policía. ¿De dónde llegan esas armas? ¿Por dónde pasan? ¿Cómo es que llegan hacia los delincuentes? Y bueno, pues es precisamente por la facilidad con la que estas armas se compran en Estados Unidos e ingresan. También hay responsabilidad de la autoridad mexicana, porque cómo ingresan de contrabando, obviamente, a territorio mexicano, y pues estas armas van a dar al crimen y pues innumerables víctimas de estas armas de fuego que se pueden comprar y vender en Estados Unidos con mucha facilidad, con muy pocos requisitos. Obviamente sabemos que la venta de armas en México está prohibida. Podemos solicitar un permiso para portar el arma y obviamente para adquirirla, pero recuerden, esto se hace ante la Secretaría de la Defensa. Es un trámite especial, todavía un poco engorroso, para poder obtener el arma. Y bueno, el pasado miércoles, si mal no recuerdo, el gobierno de México, de hecho lo anunció el canciller Ebrard, respecto de que se había presentado una demanda ante una corte federal en Boston, en Estados Unidos, donde se demandan exactamente a 11 compañías productoras y distribuidoras de armas por promover prácticas comerciales, según el mismo dicho del canciller, negligentes e ilícitas, que obviamente facilitan el tráfico de armas a México. Y obviamente estas armas pues no ingresan para un buen fin, sino desafortunadamente para el poder de fuego de los grupos del crimen organizado, del narcotráfico. De hecho, se hacía una estimación de que aproximadamente 500,000 de armas cada año se trafican ilegalmente desde Estados Unidos. Y bueno, pues esto ha ocasionado que aquí en México se eleve de manera inusitada el número de víctimas de homicidio en razón de estas armas de fuego, ¿no? Y esta demanda también hay que precisarlo, no es en contra del gobierno norteamericano, sino es en contra de empresas privadas que comercializan este tipo de armas, ¿no? Lo cual no se dio anteriormente. Es algo
que en lo particular tiene una relevancia jurídica muy importante, porque vendrá un litigio en contra de estas armerías y finalmente habrá un resultado. Estaremos muy pendientes de ese resultado para ver si se condena a estas empresas por el manejo ilícito, negligente, pues ilegal de estas armas que desafortunadamente llegan a manos equivocadas, ¿no? Entonces, sin duda es algo muy jurídicamente muy relevante. Desconozco si va a ser un equipo jurídico de la propia Cancillería o no sé qué abogado sea el que va a tomar las riendas de este caso, la demanda que se presentará en Boston, pero bueno, les deseamos lo mejor de los éxitos y que pues haya un fallo condenatorio para estas empresas que pues han ocasionado en parte el número terrible de homicidios y de violencia en los grupos del crimen organizado. Esa es nuestra primera noticia y sin duda muy importante. Luego la segunda noticia es que pues se desató una controversia, una polémica muy importante, igualmente en la semana pasada, donde los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que recuerden hay una sala superior y salas regionales, en donde pues a través de una sesión destituyen al actual presidente del tribunal, desatándose una polémica muy fuerte, sobre todo por los antecedentes de este personaje, del presidente del tribunal, pues las disputas internas entre el propio cuerpo colegiado, a quien seleccionaron como presidente, etcétera. Entonces se dio una polémica interna muy fuerte, sobre todo porque pues, el Tribunal Electoral es un órgano autónomo, no puede haber injerencia sobre el tribunal. Sí, en algunas cuestiones por parte de la Corte sí puede intervenir, pero muy acotadas, y en donde el propio Ejecutivo Federal pidió la renuncia de todos los magistrados, cosa que yo veo muy improbable que vaya a suceder. Y bueno, esto también en cierta manera refleja ese empuje, esa corriente que está existiendo con la administración actual de poder recomponer y reestructurar en su interior a todos los órganos que desafortunadamente se sumergieron en la opacidad, se sumergieron en la corrupción, se sumergieron en poca claridad en cuanto a en su vida interna. De hecho pasó con el INE, con dos de sus consejeros, con atribuciones extralegales que no tienen y que desató también mucha polémica en cuanto a la actuación del INE en la pasada consulta. Y bueno, ahora es el Tribunal Electoral. En lo particular, mi opinión es que desafortunadamente lo que fallan o los que fallan son las personas que integran estos órganos, no la institución como tal. Son las personas las que fallan. Desafortunadamente llegan a este tipo de órganos personas que tienen intereses personales, políticos, y no los que debieran ser de trabajar bien, con ecuanimidad, con independencia en ese órgano, sino con otros fines. Y es lo que ha sucedido prácticamente en décadas en la mayor parte de los órganos autónomos. Por eso es que se abre esa caja de Pandora, esa polémica. Y en lo particular me consta porque yo tuve oportunidad de participar en el Tribunal Electoral en la Sala Regional de Jalapa, en un concurso que llegamos hasta la última etapa, la etapa de entrevista, y casualmente se repuso el procedimiento cuando ya estábamos a un paso y ponen a alguien que es afín o familiar de pues X o Y magistrado, ¿no? Entonces no es algo nuevo,
de que en ese tipo de órganos, tanto en el INE como en el Tribunal Electoral y sus salas regionales y otros órganos, no quisiera ahorita mencionarlos, existe nepotismo, influyentismo, nula claridad en las convocatorias, en la selección del personal, incluso en los órganos de los estados es exactamente igual. A mí me consta también, yo hace algunos años participé en algunos concursos que desafortunadamente ya me vine a dar cuenta, amañados, a modo, ya con los dados cargados, ya se sabía incluso a qué personas iban a seleccionar. Y bueno, precisamente esas conductas que se dan dentro de los órganos, pues lo único que hacen es que los debilitan, hacen que aumente la corrupción, que aumente pues la desconfianza en esos órganos. Y bueno, prueba de ello es lo que está sucediendo en el tribunal, que esperemos se resuelva pronto y que haya una reestructuración. De hecho, ya se anunció un proyecto de iniciativa de ley para intervenir vía legal, vía ley en estos órganos, y que realmente, como yo siempre lo he dicho, ingresen al INE o al tribunal las mejores mujeres, los mejores hombres, las personas más capacitadas, en procesos transparentes, que se evite el nepotismo, la corrupción, el tráfico de influencias, que bueno, desafortunadamente existe en estos órganos y en otros más que se dicen, entre comillas, autónomos, ¿no? Y finalmente nuestra tercera noticia jurídica del día, pues son el comentario de los resultados de la consulta popular. Yo he hecho cápsulas respecto a la importancia, porque pues la consulta era algo relevante. Incluso los medios inmediatamente lo calificaron como éxito o como fracaso, utilizaron esas posturas dicotómicas, para mí mal empleadas, mal encausadas, porque realmente no es fracaso ni éxito en la consulta en sí. Para mí, en particular punto de vista, sí fue un fracaso para el INE, porque siendo el primer ejercicio no tuvo la capacidad de organizarlo adecuadamente, de tener mayor tiempo de promoción de la consulta, el no haberla hecho el mismo día de la jornada electoral, que ya lo habíamos comentado, no mostró ese interés porque la consulta saliera lo mejor posible. Sucedió algo en lo particular, en mi punto de vista, algo muy semejante al 2006, cuando ex ante se vulneró los principios que rigen el voto, libertad, secrecía, etcétera, ¿no? Y ustedes me dirán, ¿se aplican esos mismos principios de libertad del voto en la consulta? Pues obviamente que sí. Y vean cómo los medios de comunicación, algunos medios, no todos, incurrieron en esa violación ex ante, o sea, antes de que se diera la consulta, denostando la consulta, invitando a no votar, considerándolo algo ridículo, etcétera, que no servía. Pues esa es una violación clara al principio de libertad que tiene la persona, de que sin presiones, sin amagos, pudiera emitir el voto en la consulta. Y otra vez se dio eso y el INE lo dejó pasar. El INE no dijo nada, toleró esas violaciones, toleró que medios publicitaran eso, y ahí está el resultado, ¿no? Ahora, no puede ser un fracaso porque recordemos que en todas las elecciones siempre hay un margen muy alto de abstencionismo. Esto quiere decir que pensamos que todas las personas o la mayor parte van a votar o ejercen su voto, y eso no es cierto. Siempre se presenta un abstencionismo que va del 30 al 60% en algunas elecciones. Esto quiere decir que todavía no se ha podido superar por parte primero de la ciudadanía y luego por parte de los órganos electorales, de que cada vez se vaya reduciendo la brecha de abstencionismo y cada vez más gente participe.
Y esto fue lo que sucedió en la consulta popular, ¿no? Que bueno, para mí es un éxito para esos 7 millones y pico de personas que votaron, porque realmente cumplieron con un deber ciudadano establecido en el artículo 35 constitucional, fracción octava. Enhorabuena por ellos. Ellos sí merecen ser reconocidos como ciudadanos, como responsables, porque cumplieron, ¿no? Independientemente del resultado, que como ustedes saben fue mayoritariamente sí a que se revisaran los posibles delitos de los actores políticos del pasado, ¿no? Fue un fracaso, sí, para quienes por indiferencia y por solo eso no acudieron a votar, en mi opinión, y para aquellas personas que se dejaron llevar por eso que algunos medios malintencionados hicieron y que, bueno, pues como no sirve, pues no voy. ¿Por qué? Porque pues no tomaron la decisión, ni por convicción propia decidieron no votar. Entonces, eso también es responsabilidad de nosotros, ¿no? Y pues, obviamente, este ejercicio, quizá el primero en esta naturaleza, como les comentaba, va a abrir las puertas para otras consultas y esperemos que ahora sí el INE renovado pues tome en serio sus atribuciones conforme a la ley de consulta popular que mandata que se hagan este tipo de ejercicios con el procedimiento que el propio artículo 35 señala respecto de esta consulta, ¿no? Entonces, pues realmente, si hay fracaso y si hay éxito, pues hay responsables de ese fracaso y de ese éxito, ¿no? Y más que nada, pues debe de reflejarse que la ciudadanía, pues debe de tomar con mayor responsabilidad sus derechos y sus obligaciones, porque el derecho de voto es derecho y obligación. Y muchos piensan que es optativo. No, no es cierto, ¿no? Así nos lo estipula la propia Constitución, ¿no? Entonces, para mí la consulta popular, para los ciudadanos que votaron, fue un éxito, ¿no? Y ya independientemente de eso, yo estoy seguro que en la segunda mitad de esta administración pudiera integrarse, o si no es que ya está en proceso de integración, por lo menos una carpeta de investigación en contra de un expresidente. Los resultados los veremos un poco más adelante y bueno, esto refleja que se está impulsando el que podamos, en la medida de lo posible, un verdadero Estado de Derecho. Pues bien, estas eran las 3 noticias que comentamos el día de hoy: la demanda contra las armerías, los conflictos en el INE y en el Tribunal Electoral y el resultado de la consulta popular. Que estén muy bien, que tengan un excelente día. Bueno, saludo aquí a Brian Iván, gracias. A Javier, al doctor Javier, gracias. A Mario Valls, gracias. Y a todos los que nos están viendo, los saludamos. Qué bueno que nos acompañan y esperando puedan compartir estas nuestras microcápsulas y puedan suscribirse a nuestro canal en Facebook y a nuestro canal en Facebook, Cultura Jurídica Televisión. Que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias.